¿Qué tal? Yo soy Fernando Ruiz Contreras y vamos a estar unos minutos en esta cápsula que nos va a servir como punto de partida para platicar acerca del delito. Esta pequeña charla eh, es no solamente para aquellas personas que son estudiosas del derecho, sino también para todas aquellas personas que desean comprender, iniciar a estudiar y fijar un punto de partida para el debate de posgrado en cuanto al derecho penal, en cuanto a la teoría general del delito. Es importante hacerles un preámbulo de lo que es el delito como tal. Nosotros, cuando hablamos de delito, tenemos siempre la noción de una transgresión a los bienes de alguien, a la vida de alguien, a la libertad de una persona, a su libertad sexual, a cualquier otro aspecto inherente a un ser humano por otra persona en clara contravención a los preceptos sociales establecidos. Y cuando nosotros escuchamos la palabra delito, se nos vienen de inmediato a la mente las palabras código penal, ley penal, seguridad pública, policía, abogado, jueces, fiscales, ministerios públicos. Todo eso entra en esta acepción de delito. Sin embargo, ¿cuál es la importancia que representa para la persona que estudie el delito al contar con los conocimientos suficientes y necesarios de esta figura? El delito como tal tiene elementos constitutivos, tiene formas en las que se manifiesta, tiene tipos específicos que se encuentran señalados en la ley y que son castigados por la ley, pero el delito no es lo mismo en esta latitud que es nuestro país, la República Mexicana, estado de Jalisco, ni en otros estados de la República, mucho menos en el globo terráqueo. Entonces, vamos nosotros a partir que la teoría general del delito, como tal, es la parte de la ciencia penal que explica el concepto y el contenido del delito a partir de las características que lo integran, a partir de su conformación, a partir de sus elementos positivos y negativos, así como sus formas de investigación. Entonces, la teoría del delito o el delito como tal, estudiarlo teóricamente, nos va a dar aspectos teóricos que se materializan en el campo práctico. Y cuando nosotros tenemos esos conocimientos teóricos que van a tener una praxis, algo que se puede palpar, algo que se puede analizar, pues vamos a tener que con ello nos van a facilitar la averiguación si existe un delito, si existe un delincuente o si simple y sencillamente ello no se da. Siempre hemos nosotros pensado si el delito o el delincuente, si nace o se hace. Nosotros tenemos una ciencia auxiliar al derecho penal que es la criminología. La criminología es una ciencia que se compone de psicología criminal, de antropología criminal y de sociología criminal. Y nos va a dar la respuesta a dos grandes interrogantes, del delito y del delincuente. La primera de ellas, ¿cómo se constituye un delito? Y la segunda de ellas, ¿cómo se hace un delincuente? La segunda, ¿cómo se hace un delincuente? Nosotros tenemos dos grandes interrogantes. ¿El delincuente se hace o el delincuente nace? Y aquí tenemos una gran disyuntiva entre John Locke y entre Rousseau.
Uno de ellos dice, ¿sabes qué? El hombre es malvado por naturaleza, pero tiene que convivir y pues se hace bueno y genera obras buenas para subsistir. Mientras que Rousseau dice, no, el hombre es bueno. El medio es el que lo puede llegar a ser malo o malvado. Bueno, son dos disyuntivas de las cuales en esta cápsula no abordaremos. Nos referiremos al delito. La criminología nos dice qué es un delito, cómo se conforma un delito. Entonces, para ello, nosotros tenemos que ir definitivamente al diccionario. ¿Y el delito qué es? Si nosotros abrimos el diccionario, nos vamos a dar cuenta con que es un quebrantamiento, es una transgresión, es una falta, es una infracción, es la culpa, es la violación y la malversación de la ley, que entre ellos está el secuestro, el homicidio, el robo, que hace un sujeto hacia otro. Entonces, es una acción reprochable y censurable. Es una inadvertencia hacia las formas prudentes o involuntarias que se pueden cometer por la ley. Aquí vemos algo muy importante. El delito es el querer ir en contra de los bienes jurídicos de alguien, es decir, en contra de la vida, en contra del patrimonio, en contra de la libertad sexual, en contra del honor, entre otros. Pero también nosotros podemos ir en contra de los bienes jurídicos de los demás sin querer, que es lo que nosotros hemos conocido como delitos involuntarios, como delitos imprudenciales o culposos, que más adelante veremos esta clasificación. Etimológicamente, la palabra delito proviene del castellano antiguo delicto y a su vez del latín delictum, que significa mal obrado. Entonces, nosotros debemos de remontarnos a los orígenes de la humanidad. Cuando el mundo era tribal y el ser humano se organizaba en clanes, nosotros tenemos que el ser humano, en un clan, en una tribu, cuando un miembro de ese conglomerado actuaba mal, pues bueno, el consejo de ancianos o el jerarca o la persona que se encargaba de administrar o el que gobernaba ese clan, pues determinaba qué tipo de castigo se le iba a imponer. Cuando otra persona del clan cometía una conducta similar a la de esa persona, pues se le imponía un castigo similar. Normalmente era la excomunión, normalmente era el destierro, porque normalmente eran delitos de índole patrimonial. Iban a cazar tal vez y hurtaban a los demás porque ellos no habían ido, porque han sido perezosos, porque han sido holgazanes. Alguna situación de esas era la que orillaba, principalmente los delitos que se dieron en la fase primitiva de la humanidad y los delitos de sangre, obviamente. Algo muy importante, César Lombroso nos dice que el criminal nace, que el delincuente nace, y creó la antropología, la antropografía criminal. Él estudiaba los cráneos de las personas y decía, no, pues esta persona es criminal porque tiene la nariz pronunciada, tiene levantadas las cejas, tiene ciertas cuestiones que pues definitivamente no fueron comprobadas científicamente. Sin embargo, hay algo muy importante aquí. Cuando nosotros tenemos un comportamiento criminal o cuando nosotros vemos que se castiga el crimen, se satisfacen tres instintos del ser humano: el sadismo, ¿sí?, la retribución y la venganza. Entonces, eso fue lo que se buscó desde la antigüedad para poder definir primeramente que a una conducta que a los demás nos resultaba reprochable se le impusiera un castigo, que hubiera retribución, que hubiera ese deseo de venganza y se nos colmaba nuestro instinto sádico.
El ser humano es sádico por naturaleza. Eso lo hemos visto a través de las grandes corrientes psicológicas y pues no vamos a detenernos en ello. Vamos a ir un poquito más adelante analizándolo. Entonces tenemos que tomar en cuenta que las conductas ilícitas se regularon a través de la costumbre. Esta costumbre se da desde los primeros estadios de la humanidad hasta básicamente 300 años, hace 300 años. Es importante que les diga que en un principio, cuando las teorías naturalistas o las teorías animistas se encontraban vigentes, ¿a qué me refiero con teorías naturalistas o animistas? Cuando el ser humano consideraba que absolutamente todo tenía un dios, el aire tenía un dios, el trueno tenía un dios, la lluvia tenía un dios, la tierra tenía un dios, el sol era un dios. Todas estas teorías animistas y la existencia teologal en el derecho o en la aplicación de la justicia, recordemos que los reyes, recordemos que el faraón, recordemos que absolutamente todos los jerarcas, todos los monarcas, todos los gobernantes eran Dios en la tierra, ¿sí? Tal cual. Entonces, este aspecto teologal estuvo presente en la impartición de la justicia, en la creación de las leyes, de forma unilateral, hasta hace 300 años, hasta el fin de la Revolución Francesa para ser exactos. Entonces tenemos con una justicia laica y con una creación de leyes laicas de hace 300 años, tenemos una corriente liberal humanista. Sin embargo, en la antigüedad todo era a través de la costumbre. Y lo que el jerarca, lo que el monarca pretendía realizar a través de la imposición de sus decisiones era el mantener un equilibrio natural. Si una persona asesinaba, ok, al momento en el que se le ejecutaba en la hoguera, se le decapitaba, se le flagelaba, se le azotaba hasta que muriera, se le colgaba, se le crucificaba, entonces volvía la naturaleza a estar en paz, a estar en armonía, a estar en equilibrio. Eso era lo que en un principio se buscaba o lo que el jerarca decía que buscaba al imponer una decisión, restablecer ese equilibrio. Bien. Nosotros tenemos un parteaguas en el derecho penal. Ese parteaguas es César Beccaria, el marqués de Beccaria, quien escribió un libro denominado Del delito y las penas. A partir de César Beccaria se empieza a transformar el derecho penal hacia una ciencia, a hacerlo algo científico, a hacerlo algo humanista y definitivamente, inspirado en los ideales liberales de la Revolución Francesa, inspirado en los ideales liberales de la época, en los que se buscó que si una persona cometía un delito, el castigo tenía que ser proporcional a la falta que había cometido. Nosotros, en el mundo occidental, en nuestro México, el delito sabemos que se castiga con la pena de prisión. Sin embargo, la prisión fue la antesala al castigo hasta hace apenas 300 años. Si tenemos registros de humanidad como tal, en forma civilizada, en forma sedentaria, de hace 6.000 años, de hace 40.000 años, dicen algunos, pues bueno, apenas 300 años a la fecha, que nosotros tenemos una impartición de justicia laica, es decir, no se imparte justicia en nombre de un Dios, no se imparte justicia en nombre de una deidad y no se imparte justicia para regular el equilibrio de la naturaleza. Simple y sencillamente se imparte una justicia laica producto de un contrato social.
todo ello va de la mano con la creación de las constituciones. Recordemos que la Revolución Francesa nos da la pauta para la construcción de un nuevo orden jurídico, de un nuevo orden mundial, de un orden en el que los hombres somos iguales los unos hacia los otros. Ya no hay aristocracia, ya no hay situaciones divinas, ya el ser humano empieza a hacer pues una relación de igualdad a sus semejantes, y el gobierno comienza a tener una representación conforme a la participación política de la sociedad. Bueno, una vez que hemos, conceptualizado que que a partir de César Beccaria el delito y las penas comienzan a ser proporcionales, retomo otra vez lo que les decía de la criminología. La criminología, a través de la psicología criminal, a través de la sociología criminal y a través de la antropología criminal, determina qué puede ser un delito. ¿Por qué? Porque nosotros hasta ahorita nos hemos referido que toda aquella conducta que resulta antisocial debe de ser castigada. Sin embargo, nosotros como abogados y nosotros como estudiosos del delito sabemos que tenemos diversos tipos de normas. Y tenemos las normas morales, tenemos las normas religiosas, tenemos las normas de etiqueta, tenemos las normas sociales. Si nosotros transgredimos una norma religiosa por no acudir a los servicios religiosos, a misa o a la Eucaristía o a lo que sea, en la peridiosidad que se nos dice, pues tendremos como castigo el ir al infierno, el ir a pasar un castigo, el reencarnar en un ser que sea a lo mejor un animal, un perro, un gato, una sabandija, yo que sé, cada quien la creencia que pueda tener. Sin embargo, ese es el castigo que se tiene en una norma religiosa. En cuanto a las normas sociales, en cuanto a las normas morales, en cuanto a las normas éticas, hay algo muy importante. Como abogado se nos dice, lo más importante es la norma jurídica porque esa tiene un castigo previsto en la ley. Sin embargo, las normas sociales, las normas éticas y los convencionalismos sociales representan las reglas de la política y de la diplomacia. Y recordemos que el derecho es hijo de la política y la política es hija de la filosofía. De ahí que para nosotros, los estudiosos del delito, debemos de remontarnos no solamente a la parte de estudiar el Código Penal, los delitos que actualmente se encuentran establecidos, las leyes penales que contemplan delitos, sino saber que precisamente se debe de analizar cuál es la razón por la que una conducta va a tener una consecuencia punitiva que prive de la libertad a una persona. Podemos criticar bastante nuestras leyes penales, podemos criticar el por qué algunos delitos son delitos y sabemos que son por conductas que se pretenden regular de forma punitiva, pudiendo tener otras alternativas, como la alternativa de mejorar el sistema de vida, mejorar los recursos económicos, mejorar la educación, etc, etc, etc. Sin embargo, el derecho penal, ya que estamos en esto, tiene dos fines, el fin mediato y el fin inmediato. El fin inmediato es reprimir al delito y al delincuente a través de las penas que se pueden establecer, mientras que el fin inmediato es conservar el orden social. Ese es realmente el punto en el que nosotros vamos a enfocarnos ahora. El delito, como tal, es una conducta que la ley va a señalar como dañosa porque todo el conglomerado, a través de sus representantes, que son los congresos locales y federales, establecieron que era una conducta dañosa y se le impone una pena. Esa pena puede ser una privación de la libertad, puede ser una multa, puede ser una amonestación, puede ser una medida de seguridad diversa. Sin embargo, el hecho de que se encuentre esa conducta como tal regulada como un delito significa que no podemos transgredirla.
Y los delitos no son lo mismo, o esas conductas dañosas no son lo mismo en todo el orbe. Por ejemplo, el hecho de ser homosexual en nuestro país no es un delito. Sin embargo, en Irán, en Argelia, Bangladesh, Irán, Mauritania, Arabia Saudita, Sudán y Yemen pueden ser latigazos, prisión, cadena perpetua. Inclusive el hecho de no decir que una persona es homosexual teniendo conocimiento puede ser un delito. ¿Sí? El último país, en 2013, Uganda se unió a los 38 países africanos que consideran la homosexualidad como un crimen, como un delito. Entonces, para nosotros, en nuestro México, en nuestro mundo occidental, en nuestro mundo donde los derechos humanos son lo que impera, nos podría resultar extraño que la homosexualidad sea castigada como un delito, cuando nosotros estamos luchando contra aspectos como la homofobia, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa en rincones del mundo como el nuestro, en los que se protege la vida desde la concepción? Bueno, nuestro estado Jalisco, un estado de conservador, un estado con una tradición cristiana, católica, tiene una ley para proteger la vida, tiene un código penal que protege al ser humano desde su concepción hasta que nace y posteriormente. La Ciudad de México tiene un código penal en el que ese embarazo se puede interrumpir hasta los primeros 3 meses. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de situaciones? Pues que la moral que impera en un estado o en otro es diversa, y los delitos que se pueden considerar como conductas ilícitas o dañosas y que merecen una punición de privación de libertad van a ser diversos. Por ejemplo, si nos dijeran a nosotros, oye, si aquí desde la concepción está protegido el ser humano, ¿qué va a pasar cuando nace? Pues con mayor razón. Inclusive nosotros tenemos un delito que se denomina infanticidio. Y ese delito que se denomina infanticidio no es tal, o feminicidio incluso, no es tal en países del Ártico Norte, es decir, entre las tribus esquimales, que bueno, es un despectivo llamarle esquimal, entre los inuís, donde ellos, si llega el invierno y si las provisiones se les están acabando, pueden matar a empezando por las personas menores de edad, mujeres, ¿sí? Es decir, por las más chicas mujeres. Y las personas mayores se les dice, oye, pues te puedes suicidar si gustas. O te puedes ir. ¿Para qué? Para que los demás podamos subsistir. Es algo que nos pudiera resultar un poco difícil entender, pero la moral no es la misma. La convivencia social no es la misma. De ahí depende mucho el que una conducta pueda ser delito o no pueda ser delito. También influye mucho la política. Muchas veces por dar buenos resultados los gobernantes hacen delitos, muchas conductas que tal vez atendiéndolas de otra manera se podrían resolver. Filosóficamente, el delito es una violación a un deber. Es decir, el deber proviene del latín debere, que significa deudor, y del prefijo de haber, tener. Es decir, el ser humano desde que nace, no nace libre. El ser humano desde que nace sujeto a las reglas, en primer término, de su familia, ¿sí? De quienes le van a amamantar, de quienes le van a vestir, de quienes le van a proporcionar esa protección a ese ser humano indefenso
que acaba de llegar a este mundo. Los caballos, los becerros, las serpientes y muchos otros seres de la naturaleza, desde el momento en el que nacen se pueden buscar comida por sí mismos. El ser humano no. El ser humano pasa una cantidad de meses para que pueda ser autosuficientes. Pasa una cantidad de años para que tan siquiera pueda decir tengo hambre. Entonces el ser humano no nace libre. Desde que nace surge al cuidado de su familia, de quienes lo trajeron a este mundo, pero a su vez, desde que nace se le registra, ¿sí? Se le registra en el registro civil, se convierte en una persona con deberes y con obligaciones por haber nacido en una patria. Entonces, esa noción filosófica del delito es que se tiene un deber hacia los demás. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente al momento de estar en un conglomerado pertenezco a él y esos deberes son por ser y por estar, que los tenemos que tener muy presentes para que nosotros podamos, pues de alguna forma, saber que el resto de mis semejantes tienen los mismos derechos y deberes que yo. De ahí que al transgredir, filosóficamente pudiera cometer un delito, filosóficamente. Sociológicamente es el tema moral, es un hecho antisocial y dañoso. Sin embargo, jurídicamente como tal, es a través de una acción y una omisión que sancionan las leyes penales. Esto nosotros lo analizamos a través del artículo 7 del Código Penal Federal y a partir del artículo 12 del Código Penal del Estado de Jalisco. Entonces, cuando nosotros analizamos, voy a hacer referencia al Código Penal del Estado de Jalisco, nos dice que delito es el acto u omisión que concuerda exactamente con la conducta que, como tal, se menciona expresamente en este código o en las leyes especiales. Nosotros pensaríamos que solamente el Código Penal prevé delitos y no, hay leyes administrativas que prevén delitos también. Y a esos delitos que se encuentran fuera del Código Penal se les denomina delitos especiales, ¿sí? No lo pierdan de vista. Entonces, ¿cuál es la importancia de que jurídicamente se estudie el delito? Bueno, la Constitución, primero tenemos que irnos al orden social establecido, que es la Carta Magna, que es nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos señala claramente, a ninguna persona podrá privársele de su propiedad, posesiones, derechos, de la libertad, ¿sí? De la libertad, sino mediante mandamiento seguido ante los tribunales previamente establecidos y por las causas que funden el procedimiento y siempre y cuando se hubiera establecido una conducta como delito con anterioridad al hecho cometido. Entonces, para que a alguien se le pueda molestar en su persona, tuvo que haber sido porque se presume que cometió una conducta que fue tipificada como delito antes de que supuestamente la cometiera. Y hablo de supuestamente, ¿por qué? Porque en el Código de Procedimientos Penales, es decir, inculpados, sospechosos, podemos ser todos, pero al Código Penal, como delincuentes, únicamente podrán ir quienes hayan sido demostrados en juicio que fueron responsables de esa conducta que se les está imputando. Bueno, para que se pueda aplicar una pena, una medida de seguridad prevista por cada delito, se debe de acreditar la existencia de los elementos del delito. Y estos son la conducta, es decir, que esa persona cometió la conducta que la ley señala como delito. La tipicidad, es decir, que previamente a que se cometió esa conducta existía un tipo penal o que esa conducta se consideraba como delito antes de la comisión de la misma. La antijuricidad, es decir,
que se obró en contra de la ley penal. Miren, normalmente todas las leyes son para seguirse, ¿sí? El Código Civil, en la parte de los alimentos, nos dice que tenemos que darle a nuestros hijos o a las personas a las que tenemos obligación de suministrar alimentos, habitación, vestido, calzado, salud, diversiones sanas, educación. Y tenemos que hacerlo, tenemos que seguir la ley. Sin embargo, la ley penal es al revés. No podemos hacer lo que dice la ley, porque si nosotros hacemos lo que dice la ley, estamos encuadrando en esa conducta típica y por tanto cometemos antijuricidad, es decir, estamos yendo contra los bienes jurídicos de los demás. Y por último, la culpabilidad. Y la culpabilidad es ese nexo que nos hace responsables, ¿sí? Es ese querer obrar, o simplemente, si no queremos, es ese obrar con imprudencia, pero que nos da nuestra conducta, ¿sí? El desplegar una acción, el desplegar una omisión con el resultado dañoso. Es lo que hemos denominado como como nexo causal. De aquí surgen dos cuestiones muy importantes. Los delitos pueden ser dolosos y culposos. Son dolosos cuando la persona quiere cometer como tal un delito. Yo quiero golpear a Pedro Pérez. Y voy y golpeo a Pedro Pérez y cometo el delito de lesiones. Y si se me pasa la mano, cometo el delito de homicidio, ¿sí? Y el delito culposo, cuando no obramos con las debidas precauciones, cuando el delito se comete sin dolo, es decir, por mera culpa. Yo voy conduciendo mi automóvil, no quiero dañar a alguien, en ese momento mi celular suena, o en ese momento me distraje o pensé en la inmortalidad del cangrejo, un automóvil frena en el alto, yo no me doy cuenta, lo impacto por alcance, cometí una acción delictiva por imprudencia, por no tener las situaciones de cuidado. Bueno, nosotros también tenemos otro tipo de clasificación de los delitos, que es el instantáneo, el preterintencional y el de tracto sucesivo. Nosotros tenemos un delito instantáneo que se consuma en el mismo acto. Si yo privo de la vida a alguien, en ese momento se cometió el homicidio y deja de tener efectos. Si yo tengo la intención de robarme una caja de vino y lo pretendo hacer a forma hormiga, voy a la tienda de vino, ¿sí? Y voy a estar tomando una botella, tomo otra botella, tomo otra botella, tomo otra botella, hasta que completo la caja de vino que pretendo robar, ¿sí? Y tenemos el delito de efectos permanentes, como en el caso del secuestro. Desde que yo tomo a la persona, pido rescate por ella, hasta que me entregan el rescate o hasta que la libero, se está cometiendo ese delito. Por eso se le llama permanente, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los efectos de diferenciar estos tres tipos de delitos? Bueno, pues primordialmente fijar las reglas para la prescripción de la acción penal, entre otras situaciones que es importante. Bueno, nosotros tenemos que cuando se comete un delito, ¿quiénes son los que pueden ser autores del mismo? Los que acuerdan o preparan su realización, es decir, los autores intelectuales. Los que lo realizan, que pueden ser quienes van a ejecutar ese delito. Los que lo realizan conjuntamente, o sea, los cómplices. Los que lo lleven sirviéndose de otro. Los que induzcan dolosamente a otro a cometerlo. Y los que dolosamente, con conocimiento del delito, le presten auxilio a otro para su comisión, ¿sí? Los que con posterioridad a su auxilio, a su ejecución, auxilien al sujeto activo en cumplimiento de una promesa anterior al delito. Y los que sin acuerdo previo, pues intervengan con otros en su comisión cuando no se pueda precisar el resultado que cada quien produjo. Bueno, estas son las formas en las que se puede cometer un delito por todas las personas. Tenemos nosotros dos tipos de sujetos en el delito, el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo es el que despliega aquella acción dolosa o culposa que produce un daño, y el sujeto pasivo es aquel que resiente el daño. El sujeto activo se tenía una teoría tradicional que solamente podía ser una persona física.
En la actualidad sabemos que las personas morales pueden ser sujetas activos del delito y es algo a lo que rimbombantemente se le ha denominado el compliance. Entonces, una